La guía completa del síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista o autismo de nivel 1. Autor Tony Arwell, 15 de mayo de 2008. Capítulo 15. Preguntas frecuentes. Este último capítulo intenta responder algunas de esas preguntas frecuentes de padres, profesionales y personas con síndrome de Asperger que no han sido respondidas en capítulos anteriores. Durante más de 20 años, médicos y académicos han estado estudiando por qué las personas con síndrome de Asperger son diferentes y cuentan con una base de conocimientos cada vez mayor que puede proporcionar respuestas provisionales. La pregunta que se hace con mayor frecuencia, especialmente cuando a una persona le han diagnosticado el síndrome de Asperger, es: ¿qué causa el síndrome de Asperger? 1. ¿Qué causa el síndrome de Asperger? En primer lugar, sabemos que el síndrome de Asperger no es causado por una crianza inadecuada ni por un trauma psicológico o físico. Desafortunadamente, los padres a menudo piensan que el comportamiento y el perfil de habilidades son causados de alguna manera por un defecto en su propio carácter o habilidades parentales, tal vez por no brindar suficiente amor al niño, o algún evento traumático como presenciar un accidente o caerse de un árbol. Los padres deben abandonar los sentimientos de culpa personal. Los estudios de investigación han establecido claramente que el síndrome de Asperger se debe a una disfunción de estructuras y sistemas específicos del cerebro. En resumen, el cerebro está cableado de manera diferente, no necesariamente defectuosa, y esto no fue causado por lo que un padre hizo o dejó de hacer durante el desarrollo del niño. Ahora podemos realizar estudios de imágenes cerebrales de personas típicas que pueden identificar las estructuras y sistemas que operan juntos para formar el cerebro social y examinar si alguna de estas estructuras funciona de manera diferente en las personas con síndrome de Asperger. Los estudios de investigación que han utilizado tecnología de imágenes cerebrales y pruebas neuropsicológicas han confirmado que el síndrome de Asperger está asociado con una disfunción del cerebro social que comprende componentes de las regiones orbitofrontales de los lóbulos frontales, el surco temporal superior, la corteza temporal basal inferior y los polos temporales de los lóbulos temporales. También hay evidencia de disfunción de la amígdala, los ganglios basales y el cerebelo. Fried 2004, Gao y Ni, traducido del inglés al español, www.onlinedositranslator.com, Mial 2005, Total, Murphy y Murphy 2005. Las últimas investigaciones sugieren que existe una conectividad débil entre estos componentes, Belchigo et al. 2005. También hay evidencia que sugiere disfunción cortical del hemisferio derecho, Gunter et al. 2002, y una anomalía del sistema dopaminérgico, Nieminen-Bonwen et al. 2004. La investigación neurológica que examina la función cerebral es consistente con el perfil psicológico de las habilidades de razonamiento social, empatía, comunicación y cognición que son características del síndrome de Asperger. Por lo tanto, ahora sabemos qué estructuras del cerebro funcionan o están conectadas de manera diferente. ¿Pero por qué esas áreas del cerebro se desarrollaron de manera diferente? Probablemente, para la mayoría de las personas con síndrome de Asperger, la razón se debe a factores genéticos. Asperger originalmente notó una sombra del síndrome en los padres, particularmente los padres de los niños que vio, y propuso que la condición podría heredarse. Investigaciones posteriores han confirmado que en algunas familias existen características sorprendentemente similares entre sus miembros. Las investigaciones han indicado que, utilizando criterios de diagnóstico estrictos para el síndrome de Asperger, alrededor del 20% de los padres y el 5% de las madres de un niño con síndrome de Asperger padecen el síndrome, Volkmar et al. 1998. Si bien esta información puede no ser una sorpresa total para su pareja, por lo general no han tenido un diagnóstico formal. Si se utiliza una descripción más amplia del síndrome de Asperger, casi el 50% de los familiares de
Primer grado de un niño con síndrome de Asperger tienen características similares, Bailey et al. 1998, Volkmar et al. 1998. Al considerar a los familiares de segundo y tercer grado, más de 2/3 de los niños con síndrome de Asperger tienen un familiar con un patrón de habilidades similar, Sederlund y Hilberg 2004. Hay algo en los genes. En capítulo 1, utilizo la metáfora de completar un rompecabezas de 100 piezas para describir la evaluación diagnóstica del síndrome de Asperger. Algunas partes o aspectos del síndrome de Asperger tienen un efecto perjudicial sobre la calidad de vida de la persona, mientras que otros pueden ser beneficiosos. Los miembros de la familia que tienen más características del síndrome de Asperger de lo que se esperaría en una persona típica pueden haber heredado características beneficiosas que contribuyen a su éxito en carreras como la ingeniería, la contabilidad y las artes. Sabemos que hay un número de ingenieros mayor al esperado entre los padres y abuelos de niños con síndrome de Asperger, Baron-Cohen et al. 2001b. Los hijos de tales individuos pueden correr entonces un mayor riesgo de tener aún más características asociadas con el síndrome de Asperger, de modo que sean suficientes para un diagnóstico. Los hermanos de un niño así probablemente querrán saber la tasa probable de recurrencia del síndrome de Asperger cuando tengan sus propios hijos. En la actualidad, no hemos identificado los medios precisos de transmisión o los genes de susceptibilidad, pero en un futuro no muy lejano, es posible que podamos identificarlos. Transmisión genética para una familia en particular. Una pregunta que suele plantear la madre de un niño con síndrome de Asperger es si un embarazo o parto difícil pudo haber sido la causa de las características del síndrome de Asperger, o al menos un factor que contribuyó al grado de expresión. En el artículo original de Lornow en 1981, que utilizó por primera vez el término diagnóstico, síndrome de Asperger, señaló que algunos de sus casos tenían antecedentes de afecciones peri y postnatales que podrían haber causado disfunción cerebral, es decir, cerebral. Su observación original ha sido confirmada por estudios posteriores. Se han identificado complicaciones durante el embarazo en el 31% de los niños con síndrome de Asperger, y complicaciones perinatales o del parto en aproximadamente el 60%, Sederlund y Hilberg 2004. Sin embargo, no se ha identificado consistentemente ninguna complicación durante el embarazo o el parto asociada con el desarrollo posterior de los signos del síndrome de Asperger. Tampoco sabemos si fue una alteración ya existente en el desarrollo fetal que, posteriormente afectó a los eventos obstétricos, con un parto difícil que luego aumentó el grado de expresión. Parece haber una mayor incidencia de bebés pequeños para la edad gestacional y de madres marginalmente mayores cuando nació el niño, Sederlund y Hilberg 2004, Gasiutin, Sakalitza y 1995. También parece haber más niños con síndrome de Asperger de lo que esperaríamos que nacieron prematuros, 36 semanas o menos, o posmaduros, 42 semanas o más, Sederlund y Hilberg 2004. Es posible que los factores que afectan el desarrollo del cerebro durante el embarazo y el parto puedan afectar el cerebro social y contribuir al desarrollo del síndrome de Asperger. Estudios recientes han indicado que al menos 1 de cada 4 niños con síndrome de Asperger, su cerebro y circunferencia de la cabeza crecieron a un ritmo más rápido de lo que se esperaría en los primeros meses después de nacer. Los niños desarrollaron macrocefalia o una cabeza y un cerebro inusualmente grandes, Sederlund y Hilberg 2004, Hilberg y de Souza 2002, Palmen et al. 2005. Puede haber dos subgrupos de niños con síndrome de Asperger que tienen macrocefalia, uno que incluye niños que tenían una cabeza grande al nacer y otro que incluye niños que mostraron un rápido aumento en el tamaño del cerebro durante la primera infancia. La aceleración inicial finalmente se hace más lenta, de modo que en la infancia avanzada los niños típicos se han alcanzado,
de modo que las diferencias en la circunferencia de la cabeza pueden no ser tan notorias cuando el niño tiene unos 5 años. Por el momento no tenemos una explicación satisfactoria y comprobada de por qué ocurre esto. Sabemos que el agrandamiento del cerebro puede ocurrir en niños pequeños con síndrome de Asperger y autismo. También hay información preliminar que sugiere que las áreas frontal, temporal y parietal, pero no la occipital, del cerebro están agrandadas, Carperet al 2002, y hay un aumento de la materia gris pero no de la materia blanca, Palmenet al 2005. A veces, tener un cerebro relativamente grande y de rápido crecimiento, o, al menos en parte, no es una ventaja. Reconocemos que el síndrome de Asperger es parte del espectro del autismo y la investigación sobre la etiología o las causas del autismo puede proporcionar información sobre las causas del síndrome de Asperger. Por lo tanto, investigaciones futuras pueden indicar si el síndrome de Asperger podría ser causado por infecciones durante el embarazo y en la primera infancia del niño, errores congénitos del metabolismo tales como que la digestión de alimentos específicos produce toxinas que afectan el desarrollo del cerebro, u otros factores biológicos que podrían afectar el desarrollo del cerebro. En la actualidad no podemos afirmar con certeza la causa específica del síndrome de Asperger en ningún niño o adulto, pero al menos tenemos alguna idea de las posibles causas y sabemos que los padres pueden estar seguros de que no se debe a una mala crianza. 2. ¿Debe explicar el diagnóstico al niño? La respuesta inmediata es sí. La experiencia clínica indica que es extremadamente importante que el diagnóstico se explique lo antes posible y preferiblemente antes de que se desarrollen reacciones compensatorias inapropiadas. Entonces es más probable que el niño logre la autoaceptación, sin comparaciones injustas con otros niños, y sea menos probable que desarrolle signos de un trastorno de ansiedad, depresión o trastorno de conducta. El niño puede entonces ser un participante informado en el diseño de programas, conociendo sus fortalezas y debilidades, y por qué él o ella tiene que ver regularmente a un especialista en particular, mientras que sus hermanos y compañeros no lo hacen. El niño puede experimentar una enorme sensación de alivio al saber que no es raro, sino que simplemente está conectado de manera diferente. 3. ¿Cuándo y cómo se explica el diagnóstico? ¿A qué edad explica el diagnóstico? Los niños menores de 8 años pueden no considerarse particularmente diferentes de sus compañeros y tienen dificultades para comprender el concepto de un trastorno del desarrollo tan complejo como el síndrome de Asperger. La explicación para los niños pequeños deberá ser apropiada para su edad y proporcionar información que sea relevante desde la perspectiva del niño. Los temas principales serán los beneficios de los programas para ayudar al niño a hacer amigos y disfrutar jugando con otros niños, y para ayudarlo a aprender y lograr el éxito en el trabajo escolar. Puede haber una discusión y actividades para explicar el concepto de diferencias individuales, por ejemplo, aquellos niños de la clase a quienes les resulta fácil aprender a leer y otros a quienes les resulta más difícil. El médico o los padres pueden entonces explicar que existe otra forma de lectura, es decir, leer a personas y situaciones sociales, y que tenemos programas para ayudar a los niños que tienen esta dificultad particular de lectura. En la actualidad, son los padres, y no un especialista en síndrome de Asperger, los que son más propensos a explicarle al niño el diagnóstico y sus implicaciones. Hay muchos libros que pueden ayudar a explicar el diagnóstico y he proporcionado una lista de libros recomendados para explicar el diagnóstico en la sección Recursos hacia el final del libro. Los padres pueden complementar una explicación del síndrome de Asperger animando al niño a leer libros de cuentos en los que la persona con síndrome de Asperger sea el héroe. En particular, Kathy Hubman ha escrito varias excelentes historias de aventuras que los niños y adolescentes con síndrome de Asperger encuentran fascinantes y se identifican con las experiencias y habilidades del héroe de la historia. La actividad de atributos. Para niños mayores de 8 años aproximadamente, he desarrollado la actividad de
Atributos para explicar el diagnóstico al niño y a su familia, incluidos hermanos y abuelos. Organizo una reunión de familiares, incluido el niño o adolescente al que recientemente se le ha diagnosticado síndrome de Asperger. La primera actividad es tener pegadas temporalmente a la pared de la habitación grandes hojas de papel o utilizar una gran pizarra con bolígrafos de colores. Cada hoja está dividida en dos columnas, una columna, titulada Cualidades y la otra Dificultades. Sugiero que la madre o el padre del niño sean la primera persona en completar la actividad, que implica identificar y enumerar tanto las cualidades como las dificultades personales, que pueden incluir habilidades prácticas, conocimientos, personalidad y pasiones. Después de que la primera persona de enfoque haya hecho sus sugerencias, que el médico escribe en el papel o la pizarra, la familia agrega sus propias sugerencias. Aseguro que esta es una actividad positiva, comentando los diversos atributos y asegurando que hay más cualidades que dificultades. Luego se nombra a otro miembro de la familia o se ofrece como voluntario para sugerir sus cualidades y dificultades. El niño o adolescente con síndrome de Asperger es capaz de observar y participar y comprende lo que se espera cuando llega su turno. Tabla 15. 1. Representación de la actividad de atributos para un niño con síndrome de Asperger. Cualidades, dificultades. Honesto, determinado. Un experto en insectos y titánico, consciente de sonidos que otros no pueden oír. Directo, un solitario, y feliz de serlo, un guionista perfecto. Un amigo confiable, bueno dibujando, observador de detalles que otros no ven, excepcional a la hora de recordar cosas que otras personas han olvidado. 10. Humorístico de una forma única, avanzado en el conocimiento de las matemáticas, gusta a los adultos, aceptar errores, haciendo amigos, tomando consejos, manejando mi ira, escritura a mano, saber lo que alguien está pensando, evitar que se burlen de él. Mostrar tanto afecto como esperan otros miembros de la familia. Como afrontar ruidos repentinos, explicar pensamientos usando el habla. A veces, la persona con síndrome de Asperger se muestra reacia a sugerir, o puede que no considere que tiene muchas cualidades o atributos. Se anima a la familia a hacer sugerencias y el médico puede proponer algunas sugerencias basándose en el conocimiento de la persona. Será necesario tener cierto cuidado al señalar las dificultades para que la persona no se sienta víctima. Tabla 15. 1 es una representación de la actividad de atributos. Para un niño con síndrome de Asperger, el médico comenta cada cualidad y dificultad nominada por el niño con síndrome de Asperger y luego explica que los científicos a menudo buscan patrones. Cuando encuentran un patrón consistente, les gusta darle un nombre. A continuación se hace referencia al Dr. Hans Asperger, quien hace más de 60 años atendió en su clínica de Viena a muchos niños, cuyas características observó que eran similares. Publicó la primera descripción clínica que se conoce como síndrome de Asperger. Normalmente le digo al niño, felicidades, tiene síndrome de Asperger, y le explico que eso significa que no está loco, ni es malo ni defectuoso, sino que tiene una forma diferente de pensar. La discusión continúa con una explicación de cómo algunos de los talentos o cualidades del niño se deben a tener síndrome de Asperger, como su amplio conocimiento sobre bujías, su capacidad para dibujar con realismo fotográfico, su atención al detalle y su talento natural para las matemáticas. Este es para presentar los beneficios de tener las características del síndrome de Asperger. La actividad de atributos puede ser realizada por padres de niños pequeños sin la presencia de un especialista en síndrome de Asperger, pero he descubierto que es más probable que los adolescentes acepten la explicación de las cualidades y dificultades de un médico que de los padres. La siguiente etapa es discutir las dificultades y las estrategias necesarias para mejorar habilidades específicas en el hogar y en la escuela. Esto puede incluir las ventajas de programas para mejorar la comprensión social, terapia cognitivo-conductual o medicamentos que puedan
Ayudar con el manejo de las emociones e ideas y estímulos para mejorar las amistades. El clínico proporciona un resumen de las cualidades y dificultades de la persona que se deben tener el síndrome de Asperger y menciona personas exitosas en las áreas de la ciencia, la tecnología la información, la política y las artes que se beneficiaron de los signos del síndrome de Asperger en su propio perfil de habilidades. Fitzgerald 2005, James 2006, Ledgin 2002, Paradise 2002. Hans Asperger escribió que, parece que para tener éxito en la ciencia o el arte, una pizca de autismo es esencial. Para el éxito, el ingrediente necesario puede ser la capacidad de alejarse del mundo cotidiano, de lo simplemente práctico, la capacidad de repensar un tema con originalidad para crear de maneras nuevas e inexploradas, con todas las habilidades canalizadas en una única especialidad. Asperger 1979, p. 49. Como dijo Temple Grandin, una mujer con síndrome de Asperger que se ha convertido en una exitosa ingeniera, autora y académica, si el mundo estuviera en manos de ustedes, personas de la alta sociedad, todavía estaríamos en cuevas hablando entre nosotros. Comunicación personal. La actividad de atributos también se puede utilizar con adultos y familiares o una pareja. Cuando utilizo la actividad con una pareja en la que uno de los miembros tiene el síndrome de Asperger, le pido a la pareja típica que explique su amor por la pareja con el síndrome de Asperger y cuál fue el atractivo cuando se conocieron. He observado que los atributos de la pareja con síndrome de Asperger pueden incluir ser físicamente atractivo, el extraño guapo y silencioso y leal, tener un intelecto notable e ideas originales, ser un hombre con un lado femenino, ser un desafío para conocerse y, durante el momento del noviazgo, siendo muy atento. Como ocurre con todas las relaciones, con el tiempo otros atributos se vuelven más notorios y algunos disminuyen, pero algunos de los atributos de la relación pueden explicarse como asociados con las características del síndrome de Asperger en un adulto. Al explicar a un adolescente o a un adulto el desarrollo del perfil de habilidades asociadas al síndrome de Asperger, a veces utilizo la metáfora de un claro en un bosque. El claro representa el desarrollo del cerebro y la aparición de plantas y árboles jóvenes en el claro representa el desarrollo de diferentes funciones cerebrales. En el claro, un árbol joven crece muy rápidamente y crea un dosel sobre las otras plantas y una estructura de raíces que restringe el acceso a la luz solar y a los nutrientes, inhibiendo así el crecimiento de las plantas competidoras. El retoño dominante, que pronto se convierte en árbol, representa las partes del cerebro dedicadas al razonamiento social. Si ese retoño de razonamiento social no se desarrolla rápidamente y se vuelve dominante, entonces otros árboles o habilidades pueden volverse más fuertes. Estas plantas representan habilidades en el razonamiento mecánico, la música, el arte, las matemáticas y las ciencias, y la percepción de experiencias sensoriales. La persona puede, entonces, ver el síndrome de Asperger como una explicación tanto de sus talentos como de sus dificultades. La actividad de atributos finaliza con una explicación de algunos de los pensamientos del médico sobre el síndrome de Asperger. Estos individuos tienen diferentes prioridades, percepción del mundo y forma de pensar. El cerebro está conectado de manera diferente, no de manera defectuosa. La persona prioriza la búsqueda del conocimiento, la perfección, la verdad y la comprensión del mundo físico por encima de los sentimientos y experiencias interpersonales. Esto puede generar talentos valorados pero también vulnerabilidades en el mundo social y afectará la autoestima. La persona percibirá el diagnóstico según como lo explique el clínico. Normalmente grabo las descripciones de la persona con síndrome de Asperger y la explicación del síndrome en una cinta de audio para que la familia las escuche, de modo que puedan refrescar sus recuerdos de los puntos clave. Las cualidades y dificultades de la persona también se recogen en un informe para la familia o como historia social, EMET para un niño.
Otra opción es que el especialista y los padres escriban al niño una carta describiendo la naturaleza del síndrome de Asperger, las ventajas y desventajas de tener síndrome de Asperger. Información adaptada al niño, Yoshida et al. 2005. Prefiero utilizar el término síndrome de Asperger en lugar de trastorno de Asperger al explicar el diagnóstico, ya que el niño puede confundirse con respecto al concepto de trastorno. Este punto lo ilustra Thomas en la biografía escrita por su madre. Mientras viajaba en el asiento trasero de nuestro auto, mi hijo Thomas, de 11 años, lee un libro sobre el síndrome de Asperger y pregunta, «Mamá, en este libro hablan sobre el trastorno de Asperger. ¿Por qué se refieren al síndrome de Asperger como un trastorno? No estoy seguro, pero es una buena pregunta», le digo. Y continúa, voy a escribir a la autora de este libro y decirle que utilizó un término incorrecto. En realidad, no estoy en desorden. Definitivamente estoy en orden. Gran idea, respondo. Barbero 2006, p. 3. Después de explicar el diagnóstico al niño o al adulto, es importante discutir quién más necesita saberlo. Los niños pueden preocuparse por cómo responderán sus compañeros a las noticias y a cualquier posible reacción negativa. Los adultos querrán saber si es prudente contárselo a amigos, posibles empleadores y colegas. El médico examinará y discutirá las cuestiones relacionadas con la divulgación para el cliente, según sus circunstancias, las ventajas y desventajas de que ciertas personas lo sepan y cuánta información revelar. Se respeta la opinión del niño respecto a si se debe informar o no a sus compañeros. Si el niño quiere que los demás niños lo sepan, es necesario llegar a un acuerdo sobre cuán ampliamente se difundirá la información, quién dará la explicación, cómo se hará y si el niño con síndrome de Asperger debe estar presente. Carol Gray ha desarrollado un programa, el Sexto Sentido, para explicar el síndrome de Asperger a una clase de niños en una escuela, primaria o primaria, Gray 2002b. Ha diseñado una gama de actividades en el aula basadas en el aprendizaje de los 5 sentidos que se amplía para incluir un sexto sentido, la percepción de señales sociales. Luego, los niños pueden descubrir cómo sería tener dificultades para percibir las señales sociales, los pensamientos y sentimientos de los demás, y qué pueden hacer para ayudar a alguien a desarrollar el sexto sentido. Ahora tenemos otros recursos publicados para ayudar a explicar el síndrome de Asperger a compañeros y hermanos. Consulte la sección de recursos hacia el final del libro. Un adulto que ha sido diagnosticado recientemente también necesitará discutir a quién contarle y cómo explicarle el síndrome de Asperger a su familia, a su red social y a sus compañeros de trabajo. Algunos adultos tienen una personalidad más reservada y son muy cautelosos a la hora de revelar las noticias, decidiendo limitar las noticias a personas cuidadosamente seleccionadas. Otros adultos son más abiertos y descarados en su revelación. Liane Holiday Wally eligió tener un fiesta de salida del armario, mientras que otros han creado una camiseta especial con un mensaje, como Asperger's and Proud o Asperger's, una forma diferente de pensar. El diagnóstico es, entonces, muy evidente. 4. Las personas con síndrome de Asperger tienen más probabilidad de estar involucradas en actividades criminales. Hay estudios de casos publicados de adultos con síndrome de Asperger que han cometido delitos penales graves. Barranco en 1988, Barry Walsh y Muy en 2004, Cooper, Mohamed y Koyakot 1993, Everall y Lecouteur 1990, Howling 2004, Mawson, Grounds y Tantam 1985, Murray et al. 2002. La prensa popular a veces se ha referido al diagnóstico de síndrome de Asperger de un delincuente convicto al informar sobre crímenes notorios. Esto podría llevar a suponer que las personas con síndrome de Asperger tienen más probabilidades de cometer un acto delictivo grave. Sin embargo, las investigaciones han
establecido claramente que la tasa de condenas de adultos con síndrome de Asperger es en realidad la misma que la de la población general y que la incidencia de delitos violentos es notablemente baja. Gasiutin, Tsai Gasiutin 1991, y Sager et al. 2005. Tener el síndrome de Asperger no significa que una persona tenga más probabilidades de estar involucrada en actividades delictivas o cometer un delito grave. La abrumadora mayoría de las personas con síndrome de Asperger son ciudadanos respetuosos de la ley, a menudo con opiniones muy claras y convencionales sobre lo que es moral y legalmente correcto e incorrecto. Pero para aquellos adultos con síndrome de Asperger que cometen un delito, existen tipos de delitos que son relativamente más comunes debido a la naturaleza del síndrome de Asperger. Aunque los niños y adolescentes generalmente no son condenados por un delito penal, algunos niños y adolescentes con síndrome de Asperger pueden tener comportamientos que pueden llevar a ser suspendidos de la escuela o recibir una advertencia de la policía. Capítulo 4, sobre las burlas y el acoso, describe cómo un niño con síndrome de Asperger puede tomar represalias con acciones que contravienen la ley escolar y penal. El niño, y a veces el adulto, con síndrome de Asperger puede reflexionar durante muchos años sobre los desaires e injusticias del pasado y buscar resolución y venganza por medios que son ilegales. Tantam 2000. La ingenuidad social y la inmadurez de los adolescentes con síndrome de Asperger también pueden hacerlos vulnerables a que sus compañeros los engañen, quienes los alientan a cometer un delito. Los adultos pueden entonces malinterpretar las intenciones y declaraciones hechas en el calor del momento, lo que puede dar lugar a la consideración de cargos penales. El niño o adolescente con síndrome de Asperger puede alcanzar una notoriedad que no está justificada. Un subgrupo malicioso. Algunos de los niños a los que Asperger les diagnosticó personalidad autista eran originalmente referidos por comportamientos que hoy serían indicativos de un trastorno de conducta, Ipler y Clickpera 2004. Dentro de este grupo, identificó una minoría muy pequeña de niños que actúan maliciosamente con intención deliberada y, a veces, con satisfacción. Utilizó el término malicia, autista, Asperger, 1944, 1991, p. 77. Según mi experiencia clínica con niños y adolescentes con síndrome de Asperger que cometen actos malintencionados, existen varios factores que conducen a dicho comportamiento. Cuando el niño con síndrome de Asperger se siente alienado de sus compañeros, debido a una falta de competencia y aceptación social, y quizás aún más alienado debido a dificultades de aprendizaje o habilidades intelectuales superiores, puede alcanzar autoridad en una situación social mediante la intimidación. El niño se convierte en un pequeño dictador, que utiliza amenazas de violencia, más probablemente utilizadas por hombres con síndrome de Asperger, y chantaje emocional, más probablemente utilizado por mujeres con síndrome de Asperger, para ganar poder y control sobre sus compañeros y su familia. La experiencia indica que tal comportamiento no sigue el modelo de un padre. De hecho, los padres suelen ser muy mansos y fácilmente intimidables. Al rendirse a las exigencias autoritarias y egocéntricas del niño, sin saberlo, han reforzado ese comportamiento. He conocido casos raros de adolescentes con características de pequeño dictador que regularmente y maliciosamente agreden físicamente a sus padres hasta el punto de que eventualmente llaman a la policía y acusan al adolescente de un delito grave. Algunos adolescentes con síndrome de Asperger se dan cuenta de que tienen dificultades con la empatía y la comprensión de las emociones de otras personas y desarrollan un especial interés en crear situaciones y hacer declaraciones a modo de experimento psicológico para poder predecir la reacción emocional de alguien. Las declaraciones pueden resultar extremadamente perturbadoras. Para el sujeto del experimento, por ejemplo, un adolescente informa a su tía, de manera creíble, que su querida mascota acaba de morir al correr delante de un coche que pasaba. El acto o experimento
Es malicioso y tiene como objetivo explorar o disfrutar la reacción emocional de angustia o miedo en alguien. Es poco probable que el sujeto del experimento haya hecho algo que justifique un acto de represalia. El único vínculo puede ser que el sujeto sea una persona feliz que tiene éxito en áreas de capacidad que son difíciles de alcanzar para la persona con síndrome de Asperger. La morbosa curiosidad intelectual o el deseo de hacer sufrir a alguien, como él o ella ha sufrido, puede ser de gran preocupación para la familia de la persona y podría llamar la atención de la policía, dependiendo de a quien elija la persona como tema de su experimento. Actualmente tenemos conocimientos limitados sobre qué hacer para cambiar el comportamiento y el pensamiento de los adolescentes y adultos del subgrupo malicioso. Es poco probable que la prisión sea un elemento disuasivo. Esperamos que la psicoterapia a largo plazo para comprender el pensamiento y la autoimagen de la persona pueda lograr un reajuste en el comportamiento y las habilidades interpersonales. Tipos de delitos. He conocido a personas con síndrome de Asperger que han cometido delitos que van desde molestia pública hasta homicidio. La acusación de alteración del orden público ha tendido a ocurrir cuando la persona con síndrome de Asperger ha perseguido un sentido percibido de injusticia en una disputa interpersonal como una cuestión de principios hasta el punto en que el desacuerdo se ha vuelto absurdo o ha terminado en confrontación y comportamiento ofensivo. El fuerte código moral de la persona puede llevar a una confrontación y discusión con personas que son percibidas como inmorales porque usan ropa provocativa, por ejemplo vistiendo al estilo de una subcultura particular. Se presenta una denuncia a la policía sobre la persona con síndrome de Asperger y la policía decide los cargos correspondientes. Los problemas con el acceso a un interés especial pueden dar lugar a cargos de robo para obtener dinero para comprar artículos para agregar a la colección, o por robar el artículo de interés especial en sí. El artículo robado puede ser inusual, como una farola o un tractor raros, que pueden no tener ningún uso práctico para la persona y no pueden venderse para obtener ganancias financieras. El probable culpable suele ser rápidamente identificado y la policía encuentra fácilmente pruebas incriminatorias. El carácter compulsivo del interés especial podría hacer que algunos adultos con síndrome de Asperger, que suelen ser muy honestos, se sientan tentados a cometer un delito. Reconocemos que los problemas con la expresión y las experiencias sexuales pueden llevar a que una persona con síndrome de Asperger sea acusada de un delito sexual. Los cargos tienden a ser por conducta sexual inapropiada más que por conducta sexualmente abusiva o sexualmente violenta. Marx y Bregartzen 2004. La persona puede tener dificultades para distinguir entre bondad y atracción y asumir que un acto amistoso fue un indicio de atracción romántica o sexual. Esto puede provocar un enamoramiento o un enamoramiento por la persona. Debido a problemas con las habilidades de la teoría de la mente y la lectura de señales sociales, la persona con síndrome de Asperger asume que el grado de adulación es recíproco y no reconoce signos de rechazo o molestia. La persona puede ser acusada de delitos relacionados con el acoso. El foco o la expresión del placer sexual también puede ser motivo de preocupación. Por ejemplo, la persona con síndrome de Asperger puede no haber tenido las experiencias sociales, sensuales y sexuales habituales de los adolescentes típicos y puede desarrollar fantasías sexualmente excitantes, que involucren objetos, ropa, niños o animales. El término técnico es parafilia. Representar algunas parafilias es ilegal. La persona con síndrome de Asperger puede haber sido abusada sexualmente y, posteriormente, repetir el delito con otros, asumiendo que tal comportamiento sexual es aceptable, o como un intento de entender por qué alguien participaría en tal comportamiento y parecería disfrutarlo. La curiosidad y la confusión respecto a la sexualidad pueden conducir al deseo de mayor información y al desarrollo de un interés especial, solitario y clandestino, por pornografía. Se puede entonces suponer que el comportamiento sexual que se ve en las
películas y se describe en las revistas es el guión de una primera cita. Cuando se hacen ciertas sugerencias, la persona puede ser etiquetada como pervertido o desviado sexual y enfrentar la posibilidad de cargos de agresión sexual. Se ha sugerido que tener el síndrome de Asperger podría ser un factor en al menos un caso de homicidio sexual en serie. Silva, Ferrari y León, 2002. Así, abogo firmemente por la orientación en sexualidad para adolescentes y adultos con síndrome de Asperger, utilizando los programas diseñados por especialistas en síndrome de Asperger, ENAUL 2005, y modificaciones apropiadas para los programas de tratamiento para agresores sexuales, Ray et al. 2004. Hace muchos años, recuerdo que alguien mencionó que Hans Asperger había dicho que los adultos con trastorno de personalidad autista podían adquirir talento para descifrar códigos y que sus habilidades en matemáticas y códigos eran valoradas por la inteligencia militar. En su artículo publicado en 1938 abogó contra la recién introducida ley nazi para la prevención de que la descendencia sufra enfermedades hereditarias. Parece que sintió que al señalar las habilidades de aquellos con trastorno de personalidad autista, estaba enfatizando su ventaja potencial para el ejército, evitando así que esos niños fueran separados de sus padres y asesinados. Sin duda fue un hombre valiente al desafiar la doctrina nazi. Cuando conocí a su hija María en Zúrich hace varios años, le pregunté si era cierto que hacía esos comentarios sobre descifrar códigos y ella respondió con un rotundo sí. También explicó que las autoridades nazis lo consideraban una persona sospechosa. Le expliqué a María que sus comentarios eran notablemente astutos y que durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia militar británica se había beneficiado de las características del síndrome de Asperger entre los matemáticos que habían contribuido a descifrar el código Enigma alemán. Su contribución al fin de la guerra fue invaluable. Hoy en día, los códigos y la electrónica pueden convertirse en un interés especial para los adultos jóvenes con síndrome de Asperger, lo que puede dar lugar a cargos penales por piratería informática. La persona con síndrome de Asperger puede irrumpir en un sistema de datos informáticos como ejercicio intelectual y no necesariamente para robar dinero o información como forma de espionaje industrial. Puede que no haya ningún beneficio personal, aparte del prestigio de ser más inteligente que los diseñadores del programa informático. A veces la motivación es buscar represalias por crear un programa que es defectuoso o se convierte en un virtual monopolio que ofende el sentido de justicia social de la persona con síndrome de Asperger. Sin embargo, es poco probable que un tribunal considere tales factores como circunstancias atenuantes. Si estas habilidades se utilizan de manera constructiva, por ejemplo trabajando para una empresa de seguridad de Internet o inteligencia militar, entonces la persona puede perseguir sus intereses como una carrera valiosa y lucrativa. Un niño o adolescente con síndrome de Asperger puede desarrollar una fascinación por la luz parpadeante y los colores de las llamas, y el posterior inicio de incendios puede provocar una cargo de incendio provocado. Everall y Lecouteur 1990, y Sager et al. 2005. Esto se considera un delito penal muy grave. También he conocido a adultos con síndrome de Asperger que han sido acusados de homicidio o intento de homicidio. El asesinato puede ser consecuencia de una discusión que se volvió inesperadamente violenta, donde el estado mental y el sentido de la realidad de la persona con síndrome de Asperger se deteriora hasta convertirse en una ira ciega, con consecuencias fatales. El homicidio puede ser premeditado como forma de defensa propia, o puede ser para beneficio personal, por ejemplo, llevar un arma a la escuela para evitar más acoso e iniciar el asalto que se pretendía que fuera fatal. También hay estudios de casos de asesinato clara y simplemente por beneficio personal, Murrier et al. 2002. Sin embargo, el lector debe reconocer que el homicidio cometido por una persona con síndrome de Asperger es extremadamente raro y no tenemos evidencia de investigación que sugiera que la tasa de
homicidio sea mayor que en la población general, o si tener el síndrome de Asperger fue un factor relevante. El sistema de justicia penal. Una entrevista policial con alguien con síndrome de Asperger será inevitablemente diferente a una con una persona típica o con alguien que tiene un historial de condenas previas. Durante una entrevista policial, las personas con síndrome de Asperger no son más propensas a ser sugestionables, pero pueden ser notablemente dóciles y corteses ante las solicitudes de la policía. North, Russell y Gudjonsson 2005. Es posible que la persona no tenga un trastorno psiquiátrico evidente o una discapacidad de aprendizaje que requiera una consideración especial durante la entrevista. Los agentes de policía probablemente no sabrán identificar los signos del síndrome de Asperger en un sospechoso o testigo, ni las características que podrían afectar la capacidad de proporcionar información relevante sobre el delito. La experiencia ha indicado que las personas con síndrome de Asperger que han cometido un delito a menudo se apresuran a confesar y justificar sus acciones. No pueden entender a qué se debe tanto alboroto. Sus acciones fueron lógicas, justificadas y apropiadas y se describieron sin ninguna emoción o remordimiento asociado. Cuando el sistema de justicia penal reconoce un diagnóstico de síndrome de Asperger, es aconsejable derivar a la persona a un médico forense que tenga experiencia con personas con síndrome de Asperger para determinar el grado en que el diagnóstico podría ser relevante en relación con el caso. Presunto delito y, si es declarado culpable, la sentencia posterior. Todos los componentes del sistema de justicia pueden beneficiarse de la participación de especialistas en la evaluación psicológica y psiquiátrica forense de las personas con síndrome de Asperger. Actualmente sabemos que entre el 3 y el 11% de las derivaciones a clínicas psiquiátricas forenses son para delincuentes jóvenes con síndrome de Asperger. Persson y Branden 2005, Siponmaa et al. 2001. También hay ventajas en tener una unidad nacional de evaluación forense, designada específicamente para personas con síndrome de Asperger. Síndrome, Eckert, Stauffenberg y Kells 2005. La evaluación incluirá una opinión pericial sobre la aptitud para alegar, especialmente la capacidad de comprender conceptos jurídicos y procedimientos judiciales relevantes. El tribunal debería aceptar que el síndrome de Asperger es un trastorno mental, pero es probable que haya cierto desacuerdo sobre si la locura podría utilizarse como defensa. Una empatía deficiente y una realidad subjetiva diferente, así como la naturaleza del delito, podrían sugerir un estado mental alterado. Barry Walsh y Mullen 2004. Sin embargo, el resultado de ser declarado en estado de incapacidad mental tendrá implicaciones para la sentencia que deben ser consideradas. Sabemos que hay más pacientes con síndrome de Asperger en unidades seguras de salud mental de lo que esperaríamos. Scragg y Sa. 1994. Es posible que se haya evitado una pena privativa de libertad, pero puede haber dudas sobre si el internamiento en una unidad psiquiátrica segura para delincuentes con anomalías mentales durante un tiempo indeterminado es una alternativa adecuada a la prisión. La falta de empatía y remordimiento esperados podría sugerir que la persona tiene signos de ser un psicópata. Un psicópata suele tener un encanto superficial y un historial previo de formas ingeniosas e intuitivas de explotar y manipular a los demás. Son los máximos depredadores humanos. La persona con síndrome de Asperger es socialmente ingenua e inmadura y normalmente se encuentra en el extremo opuesto del espectro depredador-presa. Murray et al. 2002. Ambos tienen problemas con la empatía, pero por diferentes motivos. Cuando el tribunal, y especialmente el jurado, conocen las características del acusado con síndrome de Asperger, puede existir la posibilidad de simpatía, compasión e indulgencia, pero la genuina falta de remordimiento o apreciación del efecto de sus acciones en el acusado. Otras personas podría dar lugar a una antipatía que afecte a los juicios y sentencias. Un juez también puede preocuparse por la probabilidad de reincidencia y se sentirá obligado a proteger a la sociedad.
En mi opinión, el diagnóstico de síndrome de Asperger de un acusado suele ser más relevante para la sentencia que los juicios sobre su idoneidad para declarar. Cada país y estado tendrá diferentes leyes y códigos penales que serían relevantes para un acusado con un diagnóstico de síndrome de Asperger. En la actualidad existe poca jurisprudencia para sentar un precedente reconocido y guiar el sistema de justicia penal. Según mi propia experiencia con los aspectos forenses del síndrome de Asperger, los tribunales suelen ser reacios a imponer una pena privativa de libertad, especialmente en el caso de delitos relativamente menores. Esta es una decisión acertada. He visto presos con síndrome de Asperger que han sido victimizados y gravemente abusados por otros reclusos. Un ejemplo reciente fue el de un joven con síndrome de Asperger que había cometido un robo para ganar dinero con el que comprar nuevas adquisiciones para su interés especial. Mientras estuvo en prisión fue sometido a agresiones sexuales casi a diario. Denunció los delitos ante las autoridades penitenciarias, pero las agresiones continuaron. Estaba desesperado por evitar más ataques y se dio cuenta de que tenía pocas opciones. Reconoció que una opción era enviarlo a régimen de aislamiento. Inició un pequeño incendio en el taller industrial con la esperanza de ser castigado con un periodo de aislamiento. Desafortunadamente, el fuego se propagó a un ritmo que no pudo controlar y el taller quedó incendiado. Luego fue acusado de otro delito grave, incendio provocado, y se enfrentaba a la perspectiva de pasar aún más años en prisión. Sin embargo, en este caso, hubo un final feliz. Cuando se presentó ante un juez el cargo de incendio provocado y su Consejo de Defensa explicó las circunstancias del preso con síndrome de Asperger, los cargos fueron desestimados. Al sentenciar a una persona con síndrome de Asperger, es importante considerar los motivos de los delitos y disponer de programas adecuados para reducir la probabilidad de reincidencia. Los programas pueden incluir aquellos para mejorar las habilidades sociales y fomentar amistades con compañeros que no participan ni fomentan actos delictivos, entrenamiento para el manejo de la ira, tratamiento de un trastorno de ansiedad subyacente para reducir la naturaleza compulsiva del interés especial, resolución de injusticias pasadas y orientación en las relaciones y la sexualidad. Parte de los requisitos de la sentencia puede ser la participación en estos programas y terapias. Sin embargo, esto supone que dichos servicios estén disponibles y sean proporcionados por alguien con experiencia en el tratamiento o apoyo a una persona con síndrome de Asperger. Cuando se impone una pena privativa de libertad, las autoridades penitenciarias y de libertad condicional deben considerar cómo afectará el diagnóstico a la persona y garantizar que existan salvaguardias y apoyo adecuados mientras se encuentre en prisión y en libertad condicional. Para aquellos que podrían ser detenidos en virtud de una ley de salud mental, existe una alternativa a un hospital psiquiátrico forense seguro. En el Reino Unido, la Sociedad Nacional de Autismo gestiona una unidad segura para 12 personas con síndrome de Asperger o autismo. La unidad Hayes, cerca de Bristol, consta de 2 casas con personal capacitado para ayudar a personas con síndrome de Asperger. La unidad cuenta con programas en habilidades para la vida y manejo de emociones y acceso a experiencia relevante. Al experimentar un entorno amigable con el síndrome de Asperger, tener la oportunidad de mejorar habilidades específicas y recibir apoyo de seguimiento, es menos probable que la persona reincida cuando sea liberada de la unidad. 5. ¿Se puede confundir el síndrome de Asperger con la esquizofrenia? Hans Asperger estaba interesado en diferenciar el trastorno de personalidad autista de la esquizofrenia y señaló que, mientras el paciente esquizofrénico parece mostrar una pérdida progresiva de contacto, los niños que estamos analizando carecen de contacto desde el principio. Asperger, 1944, 1991, p. 39. Sin embargo, en el pasado y todavía hoy,
algunos adultos jóvenes con síndrome de Asperger son remitidos a una evaluación psiquiátrica por esquizofrenia. Una persona con síndrome de Asperger puede desarrollar lo que parecen ser signos de paranoia, pero esto puede ser una respuesta comprensible a experiencias sociales muy reales. Los niños con síndrome de Asperger sufren un mayor grado de burlas deliberadas y provocativas que sus compañeros. Una vez que otro niño ha molestado deliberadamente al niño con síndrome de Asperger, cualquier interacción confusa posterior con ese niño puede hacer que el niño con síndrome de Asperger asuma que la interacción fue intencionalmente hostil. Con el tiempo, esto puede generar sentimientos de persecución a largo plazo y la expectativa de que las personas tengan intenciones maliciosas. Una de las preocupaciones de los médicos es diferenciar entre las consecuencias previstas de una teoría de la mente deteriorada o retrasada y la paranoia y los delirios persecutorios asociados con la esquizofrenia. Un estudio reciente examinó el vínculo potencial entre la teoría de la mente deteriorada o retrasada y la paranoia en adultos jóvenes con síndrome de Asperger. Black et al. 2001. Un incidente como ser ignorado por un amigo podría conceptualizarse en términos de la situación, no te vio, tenía prisa, etc., que utiliza las circunstancias como explicación, o podría conceptualizarse en términos de sus intenciones mentales, no quería hablar contigo o quería hacerte sentir avergonzado o ignorado. El estudio utilizó una serie de pruebas y cuestionarios para medir el grado de deterioro de la teoría de la mente y paranoia. Los individuos con síndrome de Asperger obtuvieron puntuaciones más bajas en las pruebas de teoría de la mente y más altas en medidas de paranoia que los controles normales, pero un análisis de los resultados del estudio encontró que la paranoia se debía a habilidades deterioradas de la teoría de la mente y era cualitativamente diferente a la de los controles normales. Las características de la paranoia observadas en personas con diagnóstico de esquizofrenia. La paranoia no era una estrategia de defensa, como ocurre en la esquizofrenia, sino debida a la confusión en la comprensión de las sutilezas de la interacción social y las reglas sociales. Un estudio posterior sobre creencias persecutorias y habilidades de la teoría de la mente comparó a personas con síndrome de Asperger con pacientes con delirios paranoides y encontró que los signos paranoides de bajo nivel observados en algunas personas con síndrome de Asperger se deben a mecanismos diferentes a los involucrados en el delirio psicótico. Craig et al. 2004. Una persona con síndrome de Asperger puede desarrollar sentimientos de persecución y paranoia, pero existe una diferencia cualitativa entre estos y los sentimientos de paranoia que son un signo de esquizofrenia. Uno de los mecanismos compensatorios para una persona con síndrome de Asperger, que puede lograr un éxito y una comprensión social limitados, es crear una vida de fantasía que puede incluir amigos imaginarios y mundos imaginarios en los que sea comprendido y socialmente exitoso. El contraste entre el mundo real y el imaginario puede agudizarse durante la adolescencia y bajo estrés extremo. El adolescente con síndrome de Asperger puede crear un mundo de fantasía que se convierte no simplemente en un santuario mental y una fuente de disfrute, sino en un motivo de preocupación para los demás, que la distinción entre el mundo de fantasía y la realidad se está volviendo borrosa. Una tendencia a escapar a la imaginación como un mecanismo compensatorio puede entonces interpretarse como un estado mental delirante. Lasalle 2003. También he observado que algunos niños y adultos con síndrome de Asperger tienden a vocalizar sus pensamientos, aparentemente sin darse cuenta de lo confuso o molesto que esto puede resultar para otras personas. La vocalización del pensamiento puede ocurrir como un medio para resolver problemas. Algunos adolescentes afirman que pueden mejorar su pensamiento hablando solos, o la persona tiene dificultades para separar la mente de la boca. Cuando se escucha un discurso que ocurre fuera de un contexto social, el contenido suele ser una repetición de las conversaciones del día, en un intento de comprender los distintos niveles de significado, o como un ensayo de qué decir para alguna ocasión futura. Cuando se siente solo,
El adolescente puede hablar en voz alta con una persona o un amigo imaginario, y no necesariamente entabla un diálogo en respuesta a una alucinación auditiva. Los problemas con los aspectos pragmáticos del lenguaje también pueden explicar una tendencia a cambiar de tema que puede resultar confuso para la otra persona y podría interpretarse como evidencia del trastorno del pensamiento asociado con la esquizofrenia. Si tiene dudas sobre qué decir, la persona con síndrome de Asperger puede cambiar el tema por algo que conozca y de lo que prefiera hablar. Otro problema con los aspectos pragmáticos y semánticos del lenguaje que les ocurre a las personas con síndrome de Asperger es que hacen una interpretación literal de una pregunta. Un psiquiatra puede hacer una pregunta como, ¿escuchas voces?, a lo que Wendy Lawson, que tiene síndrome de Asperger, respondió, sí. La respuesta correcta basada en una interpretación literal de la pregunta, Lawson 1998. Después de todo, escuchaba voces de personas hablando a su alrededor todos los días. Su respuesta contribuyó a que el psiquiatra opinara que padecía esquizofrenia. Sabemos que muchos niños con síndrome de Asperger piensan en imágenes, capítulo 9, y cuando les pregunto si estos niños también tienen una voz interior que les ayude a gestionar una emoción o situación, a menudo se quedan desconcertados y afirman que no tienen una voz interior ni una conversación cuando piensan. Esta característica probablemente se deba a un retraso en los aspectos de autorreflexión de la teoría de la mente y probablemente esté asociada con un desarrollo inmaduro de los lóbulos frontales. Los niños típicos alcanzan esta capacidad cuando tienen unos 5 años. Sin embargo, durante la adolescencia, este atributo puede activarse por primera vez en un adolescente con síndrome de Asperger, que luego afirma tener voces y conversaciones en su cabeza que podrían interpretarse como un signo de esquizofrenia. Es importante distinguir entre una voz interior como aspecto natural del pensamiento y la resolución de problemas y las alucinaciones auditivas de la esquizofrenia. Los médicos reconocen que la depresión grave y otros trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar y los trastornos de ansiedad, a veces pueden provocar características psicóticas y delirios congruentes con el estado de ánimo, Gasutin 2005b. En particular, una persona con depresión severa puede desarrollar alucinaciones auditivas relacionadas con la depresión, por ejemplo, voces que le dicen a la persona que se suicide, pero puede haber una diferencia cualitativa con las voces asociadas con la esquizofrenia. En la depresión psicótica las voces suelen hablar directamente a la persona, mientras que en la esquizofrenia las voces suelen hablar de la persona, Gasutin 2005b. Las similitudes superficiales entre algunos de los signos y consecuencias del síndrome de Asperger y la esquizofrenia no implican que alguien con síndrome de Asperger sea inmune a la esquizofrenia. Hay personas con síndrome de Asperger que desarrollan signos inequívocos de esquizofrenia, Gasutin 2005b, Steinberg et al. 2004. Sin embargo, Asperger observó que solo uno de sus 200 casos desarrolló signos claros de esquizofrenia, Wolf 1995. Todavía tenemos que establecer la comorbilidad real del síndrome de Asperger y la esquizofrenia, pero actualmente no hay evidencia en la literatura de investigación de que la esquizofrenia sea más común en personas con síndrome de Asperger que en la población general, Tantam 2000. Hay familias que tienen un hijo con síndrome de Asperger y un familiar diagnosticado con esquizofrenia, Gasutin 2005. Sin embargo, a veces no podemos estar seguros de si el familiar tenía esquizofrenia o características del síndrome de Asperger que se parecían a algunas de las características de la esquizofrenia. En el pasado, las personas con síndrome de Asperger que eran remitidas a un psiquiatra de adultos que no conocía el síndrome de Asperger, bien podían haber recibido un diagnóstico de esquizofrenia atípica, Perlman 2000. Obtuve mis calificaciones clínicas durante los últimos días de los grandes hospitales psiquiátricos de Londres que albergaban a cientos de pacientes psiquiátricos crónicos. En
Retrospectiva, ahora reconozco que a algunos de los pacientes de las antiguas instituciones, con un diagnóstico de esquizofrenia atípica se les diagnosticaría hoy el síndrome de Asperger. Si dichas personas residen ahora en servicios psiquiátricos comunitarios, pueden beneficiarse de una reevaluación de su diagnóstico original. La familia de una persona con síndrome de Asperger que tiene un familiar diagnosticado con esquizofrenia puede considerar si las características del síndrome de Asperger son una descripción más precisa de la persona y si el diagnóstico original debe ser reexaminado por un especialista en adultos con síndrome de Asperger. 6. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo? Durante varias décadas he podido observar y contribuir al aumento de la madurez, las capacidades y la autoaceptación de varios miles de niños y adultos con síndrome de Asperger. Los niños en edad preescolar que atendí cuando comencé mi clínica para personas con síndrome de Asperger en 1992 son ahora adultos jóvenes. También he diagnosticado y sigo apoyando a adultos con síndrome de Asperger en su búsqueda de un sentido de identidad, relación con su pareja e hijos y éxito en su carrera. Para aquellos que han tenido un resultado exitoso, he identificado varios factores importantes que han contribuido al éxito. Los factores importantes son: el diagnóstico se produce en la primera infancia para reducir los problemas psicológicos secundarios como la depresión y la negación. La persona y su familia aceptan el diagnóstico. La persona tiene un mentor, es decir, un maestro, familiar, profesional o persona con síndrome de Asperger que comprende el síndrome de Asperger y le brinda orientación e inspiración. La persona adquiere conocimiento sobre el síndrome de Asperger a través de la lectura de autobiografías y libros de autoayuda escritos para niños o adultos con síndrome de Asperger. Un padre, pareja o amigo está ahí para brindar apoyo emocional y práctico, camuflar cualquier dificultad y brindarle a la persona un compromiso de por vida. La persona logra éxito en el trabajo o en el interés especial que compensa los desafíos en su vida social. Con el tiempo, el éxito social se vuelve menos importante en la vida de la persona y el sentido de identidad y autoestima no se mide por el compañerismo sino por los logros. Este punto lo ilustra Campo Grandin. Sé que faltan cosas en mi vida, pero tengo una carrera apasionante que ocupa cada hora de mi vigilia. Mantenerme ocupado me permite no pensar en lo que puedo estar perdiendo. A veces los padres y profesionales se preocupan demasiado por la vida social de un adulto con autismo. Hago contactos sociales a través de mi trabajo. Si una persona desarrolla sus talentos, tendrá contactos con personas que comparten sus intereses. Grandin 1995, p. 139. La persona finalmente es capaz de aceptar sus fortalezas y deficiencias y ya no tiene el deseo de convertirse en alguien que no puede ser, se da cuenta de que tiene cualidades que otros admiran. Puede haber una recuperación natural. Por mucho que haya caminantes o conversadores tardíos, también puede haber socializadores tardíos, aunque tarde puede ser de varias décadas. Con el tiempo, la persona es capaz de alcanzar sus objetivos de vida. Los profesionales y las agencias de servicios tienden a atender a niños y adultos con síndrome de Asperger que tienen problemas notorios y difíciles de tratar o resolver, y esto puede llevar a una visión demasiado pesimista del resultado a largo plazo. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo y eventualmente la persona aprende a mejorar su capacidad para socializar, conversar y comprender los pensamientos y sentimientos de los demás y la expresión precisa y sutil de sus sentimientos. Utilizo la analogía de completar un rompecabezas de varios miles de piezas sin una imagen en la caja. Con el tiempo, se completan pequeñas secciones aisladas del rompecabezas, pero la imagen general no es evidente. Al final, hay suficientes islas de piezas del rompecabezas para permitir reconocer la imagen completa y todas las piezas encajan en su lugar. El enigma de la comprensión social y la autoaceptación está resuelto. He conocido a muchos adultos con
síndrome de Asperger que han descrito como, en su madurez, finalmente lograron captar intelectualmente los mecanismos de relación social. A partir de entonces los únicos que saben hasta qué punto se ha logrado una integración social fluida son los familiares y amigos más cercanos de la persona. A partir de mi amplia experiencia clínica con personas con síndrome de Asperger de todas las edades y de haber conocido a niños y adultos específicos con síndrome de Asperger durante varias décadas, he observado que, en algunos adultos, los signos evidentes del síndrome de Asperger pueden disminuir con el tiempo. Reconocemos el continuo de expresión del autismo, desde el niño silencioso y distante hasta la persona con síndrome de Asperger. Apenas hemos comenzado a explorar el área del continuo del autismo entre el síndrome de Asperger y el rango normal. He conocido a algunos adolescentes y adultos con síndrome de Asperger que han progresado hasta un punto en el continuo donde solo quedan diferencias y dificultades sutiles. La persona ha pasado a ser una descripción de la personalidad más que una categoría diagnóstica utilizada por psicólogos y psiquiatras para justificar el acceso a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Digby Tantam ha utilizado el término excentricidad permanente para describir el resultado a largo plazo de los individuos con síndrome de Asperger. Tantam 1988b. El término excentricidad no se utiliza en sentido despectivo. Siempre hay una explicación lógica para el comportamiento aparentemente excéntrico de las personas con síndrome de Asperger. He valorado a amigos y familiares con síndrome de Asperger. Veo a las personas con síndrome de Asperger como un hilo brillante en el rico tapiz de la vida. Nuestra civilización sería extremadamente aburrida y estéril si no tuviéramos y valoráramos a las personas con síndrome de Asperger. Sean Barrón describe el resultado posible para muchas personas con síndrome de Asperger. Afortunadamente, se han establecido las conexiones sociales que tanto deseaba cuando era niño. Mi relación con mi familia es extraordinaria. Tengo una red de amigos maravillosos, un trabajo como periodista que me satisface a nivel intelectual, y una mujer con la que salgo desde 2003. Todas las personas en mi vida me afectan, de manera positiva. Grandini Barrón 2005, p. 82, 7. ¿Qué pasó con Jack? Mi guía sobre el síndrome de Asperger comenzó con una descripción ficticia de un niño con el síndrome de Asperger, Jack, yendo a la fiesta de cumpleaños de su amiga del colegio Alicia. Los padres pueden preguntarse, ¿cuál podría ser el futuro de Jack? Me gustaría terminar con una descripción plausible de Jack como adulto, basada en mi amplia experiencia con varios miles de niños y adultos con síndrome de Asperger y en mi capacidad de observar el desarrollo a largo plazo de niños que atendí originalmente hace varias décadas. Se oyó un fuerte golpe en la puerta de la oficina. El nuevo director de recursos humanos sabía que debía ser el Dr. Jack Johnston quien anunciaba su llegada para su revisión anual de desempeño. Había escuchado a sus colegas hablar de Jack y estaba ansioso por conocerlo finalmente. La empresa fabricaba sistemas de almacenamiento de energía y Jack estaba trabajando en un nuevo sistema de almacenamiento de energía para vehículos que sustituyera a los motores de gasolina. La sección de investigación y desarrollo solía emplear un equipo de científicos para diseñar nuevos productos, pero Jack trabajaba solo. El personal de seguridad lo conocía bien. A menudo trabajaba en el departamento de investigación, hasta mucho después de la medianoche. Jack le había explicado a su superior inmediato que trabajaba más eficientemente cuando el edificio estaba en silencio y no había nadie alrededor que lo interrumpiera, con conversaciones superficiales sobre el partido local del equipo de fútbol local o lo que pensaba de las piernas de la nueva secretaria. El director de recursos humanos tenía el expediente de Jack sobre su escritorio. Era, con diferencia, el expediente más grande que había visto sobre un miembro del personal. Estaba la información básica sobre sus calificaciones académicas, referencia a su doctorado en ingeniería eléctrica y testimonios de empleadores anteriores que se refieren a su honestidad, integridad y determinación.
Sin embargo, había notas en su expediente hechas por el anterior gerente de recursos humanos que fueron escritas para ayudar a su superior inmediato y a la empresa. Hubo una breve explicación de una condición llamada síndrome de Asperger y cómo esto explicaba las habilidades y la personalidad de Jack. El diagnóstico original se realizó en 2005, cuando tenía 9 años y se había beneficiado de apoyo en la escuela para desarrollar habilidades interpersonales y clases de extensión para desarrollar su talento para la ingeniería. Ahora estábamos en 2028 y hacía solo 2 años que había pasado de la academia a la industria. Se describieron detalladamente sus cualidades en términos de conocimientos, formas alternativas de pensar y resolver problemas y su alto nivel de trabajo, pero también se dieron consejos sobre sus dificultades para trabajar en equipo, su tendencia a ser muy directo y su incapacidad para afrontar emocionalmente cambios repentinos en las especificaciones laborales. Sus ideas contribuyeron a la reciente mejora de los beneficios de la empresa, ya que diseñó una nueva batería de larga duración para consolas de juegos portátiles. Se le consideraba excéntrico, pero un miembro del personal muy valioso. Hubo algunos chismes en la oficina sobre Jack. Tenía poco más de 30 años, vivía en casa de sus padres y tenía una amiga íntima de la que a veces hablaba, Alicia, a quien había conocido cuando estaba en la escuela primaria. Tenía un círculo relativamente pequeño de amigos en el trabajo, pero al parecer nunca había tenido una relación duradera. Se había dedicado a su investigación y parecía incómodo en ocasiones sociales como la fiesta de Navidad. El año pasado estuvo solo 20 minutos. Explicó que tenía que regresar a casa porque tenía como pasatiempo criar marsupiales raros y necesitaba asegurarse de que sus koalas tuvieran un suministro fresco de hojas de eucalipto. Pero hace poco más de 6 meses se nombró un nuevo asistente personal para el contable de la empresa. Era madre soltera con 2 hijos adolescentes y era muy popular por su capacidad para hacer que la gente se sintiera relajada en su compañía y sorprendía a todos con la eficacia con la que organizaba el diario del contable. Conoció a Jack cuando él le entregó su hoja de gastos mensuales y desde ese día la vida de ambos se transformó. Estaban planeando casarse el próximo mes. El director de recursos humanos dijo, "Adelante", y Jack entró en la sala. No estaba seguro de qué esperar, pero la persona que tenía delante era ciertamente memorable. Tenía el pelo desordenado. Hacía varios días que no se afeitaba y en el bolsillo de su camisa había al menos 4 lápices, 2 bolígrafos y una calculadora antigua. Uno de los bolígrafos recientemente había derramado tinta negra sobre su camisa. No hubo cortesías formales cuando Jack se sentó y procedió a dar un monólogo sobre su desempeño laboral durante el último año y sus proyectos para el próximo año. Pareció sentirse aliviado cuando proporcionó la información requerida. Ahora era el turno del gerente de recursos humanos de brindarle comentarios a Jack sobre su trabajo durante el último año. Sus ideas habían sido muy originales, aunque a veces difíciles de entender cuando explicaba verbalmente los principios, pero su modelo informático utilizando gráficos 3D era muy claro. Sus compañeros lo querían, aunque solía repetir los mismos chistes. Jack había sido el ganador del campeonato interdepartamental de Trivial Pursuit y era percibido como un colega amable, tímido y dedicado. Jack se quedó pensativo por un momento y estuvo de acuerdo con la valoración. Le preguntó amablemente al director de recursos humanos cómo afrontaba su nuevo puesto, si había encontrado una escuela para sus hijos y qué pensaba del nuevo CEO, director general. Cuando Jack salió de la habitación, recordó su primera infancia. Cuando era joven, sentía que los demás niños de su escuela no lo entendían ni lo apreciaban, y durante su adolescencia había sufrido de baja autoestima y anhelaba serlo popular. Otros niños de su clase lo atormentaban diciéndole que era un fracaso, pero ¿y si tan solo esos niños pudieran verlo ahora? No fue un fracaso, fue un éxito.
Este pensamiento lo consoló cuando abrió la puerta de su nuevo BMW Serie 7 y se dio cuenta de que llegaba tarde a la reunión para realizar los últimos preparativos de su boda.